empezamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, esto es el Trapiche 112 de este 6 de julio del 2026. Lamentablemente no esperábamos hacer este programa especial y queremos hacer un homenaje a nuestro amigo Juan Carlos Calimayor Franco, que pues lamentablemente falleció el pasado viernes 3. Me acompañan don Ruperto Portela. Don Ruperto, muchísimas gracias. Gaby, y lamentando el fallecimiento de un amigo, de un intelectual, de una gente muy preparada en muchos temas de política y de historia, ¿no? Claro. Y también nos acompaña Marvin Arriaga. Ella también es colaboradora de Ultimátum y amiga cercana de Juan Carlos Calimayor. Gracias, Gaby. Buenas tardes a tu audiencia. Muy contenta de compartir en el Trapiche contigo, con don Ruperto, a quien quiero profundamente, y a ti, que reconozco esta gran labor de comunicación y periodismo heredada de don gran Pepe Figueroa. Y compartir feliz por esta oportunidad, pero también triste por el tema que vamos a tocar. Que hoy nos ocupa. Pues bien, antes que nada, vamos a dar nuestros más sentidos pésames a la esposa de Juan Carlos Calimayor, Alejandra Selvas Culebro, y a sus hijos Juan Carlos, Esteban y Alejandra Calimayor Selvas, que pues lamentablemente hoy sufren esta pérdida de un padre, de un esposo, pero de una persona entrañable, porque para esto se demostró en redes sociales, se demostró en la funeraria, que estaba repleta de amistades, de amigos y de todo el amor que se le dio en esta que fue su despedida, ¿no? Sí, así es, Gaby, como bien lo dices, creo que pues todos conocemos lo que se siembra se cosecha, y creo que quienes tuvimos la oportunidad de compartir con la familia los servicios funerarios para Juan Carlos, nos quedamos muy gratamente sorprendidos de la cantidad de flores, de arreglos florales, pero también de coronas que hicieron llegar a la funeraria, que no se dio abasto la funeraria. Claro. Las paredes hicieron falta para seguir colocando coronas, estaban en los pasillos y hasta llegaron a estar en el estacionamiento, de doble fila las coronas de tanto de empresas como de particulares, amigos, familias, políticos, artistas. Y creo que Juan Carlos fue ese ave, como lo dice su libro Maximiliano y el vuelo del colibrí, fue ese colibrí de diversos colores, porque tanto un bagaje amplio de personajes políticos como de artistas que se hicieron presentes, así como sus vecinos, los amigos, familia, periodistas como tú, Gaby, que estuviste allí presente, y que eso habla de esa gran diversidad de abanico de su actuar de Juan Carlos, como bien dijo Ruperto, en que era una persona no solo preparada, sino con una diversificación de quehaceres. Claro, era abogado, notario, analista, promotor cultural, promotor turístico. Sí, claro, ¿no? Entonces escritor, fue candidato innumerables de veces, diputado local, también fue delegado de la Semarnat, director de Coneculta, que fue secretario de turismo, y yo lo conozco, tenía referencia del bombón, porque del bombón. Decía Juan Carlos, la última vez que estuvo aquí con nosotros, estuvo con nosotros. A mí, dice Pepe, con Pepe Figueroa me fue bien. Dice, nada más me puso el bombón, pero me fue muy bien. No, la verdad que era bien parecido en su momento, en su tiempo,
Y entonces, lo conozco en Ciudad de México, a pesar de que pues, los dos vivíamos aquí, lo conozco en Ciudad de México cuando nos entregan un premio, él por su promoción a la cultura y yo en homenaje póstumo a mi papá. Llegamos a Ciudad de México al teatro Wilberto Cantón, pasamos nosotros y después cuando, pues obviamente Juan Carlos, el mayor director de Coneculta, desde ahí coincidimos y es una cuestión que yo le voy a agradecer siempre porque no fue el que dijo, como muchos otros que no te legitiman o no te creen o no te impulsan, ¿no? Y desde ese día fuimos amigos, ya a la postre, yo decía hace no mucho, me hizo una llamada telefónica y yo dije, no, no, mi amigo se está despidiendo, mi amigo pasa algo, y obviamente, aunque no me lo dijo, sientes esa vibra, ¿no? Y le agradezco la cercanía, el siempre estar pendiente, y no fue solo conmigo, sino con todos. Siempre que lo invitamos al trapiche, él estuvo, pero aquí puesto, ¿no? Sí. Vino a presentar sus libros, yo el Colibrí y yo Maximiliano, y quedó en el tintero. Bueno, ya está publicado, Isabel de Castilla, pero pues ya no lo va a presentar su autor. Sí, muy triste que efectivamente vimos ahí junto al féretro, al lado de su foto, los dos últimos títulos o los más recientes títulos, que eran el de Iturbide y el de Isabel. Y la verdad es que duele que no le haya alcanzado el tiempo para presentarlo, y duele más no haberlo visto producir todo lo que él quería producir. Tenía Un hombre muchos que planes. tenía un gran anhelo de vivir, muchos sueños, con tantos proyectos, con tanto que seguirle dando a Chiapas, a su familia, a los amigos, porque creo que sintetizando a Juan Carlos, un gran ser humano que se daba, ¿no? Que se daba con los amigos, que se daba con la familia, que en lo que podía servir lo hacía, en lo que podía ayudar la ayudaba, y en lo que podía colaborar colaboraba. Como tú dices bien, Gaby, venía aquí al trapiche, pero en su momento también fue en Entre Ecos conmigo muchas veces. Hubieron ocasiones en La las Casa que del Jabonero también. la Casa del Jabonero, en Ultimátum, en diversas entrevistas. Y pues un hombre que lo dijo y lo expresó en Ultimátum, en cuando en este penúltimo cumpleaños que se les festejó, fue su último festejo de cumpleaños, y en donde él dijo, no me voy a ir tan fácilmente. Y esa frase taladra hoy en día, porque era una frase que sintetizaba su gran anhelo de vivir, su profundo amor por la vida. Ahora en los funerales platicaba con una amiga y me decía, es que yo voy a extrañar tanto a mi amigo Juan Carlos, porque ni yo misma creía en mí, pero él creía más en mí que en mí misma, que yo creyera en mí misma. O sea, qué fuerte y qué profundo todo ese ánimo, toda esa fe que Juan Carlos podía depositar en el otro, ¿no? Claro. Y seguramente lo hizo con ustedes, con este programa, seguramente lo hizo conmigo, con tanta gente, y que deja esa semilla en el corazón, en el alma de la gente y de las personas que tuvimos el regalo de estar con él de cerca, de compartir la amistad. Y creo que ese es el legado, ¿no? Ese amor que pudo depositar en tantos corazones. Pues Entonces, mira, yo digo que tenía mucho corazón. Yo tengo mucho que agradecerle en cuanto a como notario público, pero también como compañero de periodista, porque se daba la discusión de quién era periodista y quién no. Y yo siempre decía que Juan Carlos era un periodista, un analista, un columnista muy bien formado, con una gran estructura intelectual. Y aquí lo tuvimos y aquí nos convenció de que él sí se dedicaba a investigar la historia, y una historia muy diferente a cómo nos las han vendido. Me da gusto
Por un lado me da pesar, me da ese pesar de que se nos haya adelantado en el camino, que es la ley también de la vida, pero de alguna manera creo que unió en vida y unió después en muerte a mucha gente que escribieron sobre él. Yo vi unos artículos donde le daban la despedida como el doctor Hernán Velasco, que por cierto, una despedida muy, muy cálida, muy, muy bien estructurada, muy bien hecha, muy bien dicha de parte de él. Víctor Cruz Roque, la esquela que le pone mi compadre Osuna, Humberto de la Cruz Osuna, y Raimundo, sus compañeros del PAN, porque fue dirigente del PAN. También sí, así es, fue dirigente del PAN y además él tuvo una trayectoria dentro del PAN, a pesar de que su papá había sido presidente del PRI por varios años y su hermano también había sido priista. Entonces, aquí hay una amalgama de situaciones donde a Juan Carlos se le debe de considerar una persona llena de virtudes, y llena de virtudes de intelectualidad, de profesional de la notaría, de abogado, de secretario de turismo, de diputado local, y además fue candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y perdió nada menos que con el que después fue gobernador del estado, que lo llamó para colaborar con él. Claro. Fue un gesto que me llama la atención de Juan Sabines Guerrero, de que quien fue su contrincante en la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, después cuando él fue gobernador, lo llamó para que fuera el secretario de turismo. Yo creo que, como dices, Mari, lo que se siembra se cosecha, y cosechó muchas amistades, y yo quiero agradecerle también toda esa distinción que tuvo para mí, que siempre me decía, no, maestro, me decía, claro. ¿No? Y bueno, la llevé muy bien con él, y creo que hay que darle una oración por su eterno descanso. Amén, claro. Así es. Y su página, Estribor Noticias, publicó hace 3 días, dice: hoy despedimos a un hombre cuya vida fue ejemplo de integridad, pensamiento y servicio. Desde aquí, desde Estribor, su periódico, con profundo dolor informamos del fallecimiento de Juan Carlos Calimayor Franco, escritor, columnista, abogado, servidor público, notario, historiador y autor de libros que inspiraban la poesía y el conocimiento. A lo largo de su trayectoria luchó con firmeza por la cultura, la educación y el desarrollo de Chiapas, por el cuidado de la naturaleza y por el impulso al turismo. Desde el servicio público siempre defendió con convicción lo que consideró justo para Chiapas y para México, siempre con una visión amplia, sensible y comprometida con el bien común. Su trabajo dejó huella en la promoción de nuestra identidad, en el fortalecimiento de la vida pública y en la construcción de iniciativas que abrieron oportunidades para muchas personas. Su legado permanecerá en cada causa que abrazó, en cada palabra escrita y en cada decisión tomada con responsabilidad, carácter y amor por su tierra. Hoy su voz se apaga, pero sus ideas, sus principios y su ejemplo seguirán iluminando el camino de quienes creen que la honestidad, la libertad y la verdad nunca deben negociarse. Descanse en paz, Juan Carlos Calimayor. Así es. Así es, y yo me acuerdo que la última vez que vino, aparte porque hicimos sobremesa como de 2 horas, ¿verdad, don Rupert? Estábamos que nos enseñó unos videos
de cómo se podría promocionar San Cristóbal, o sea, sin tanto presupuesto, con simplemente, ¿no? ¿Se Sí, acuerda? sí, sí, muy. Y estaba muy entusiasmado de presentar este proyecto porque decía, si hacemos esto, San Cristóbal o cualquier otra ciudad, ¿Cómo transformar San Cristóbal como en el piso, ajá, en las la paredes, la iluminación, iluminación, la la seguridad, seguridad. todo lo tenía y todo lo tenía en inteligencia artificial, En ¿verdad? inteligencia Sí, artificial nos los enseñó y dijo, no, lo tengo que presentar porque esto de hacerse una realidad ayudaría pues a todo sí. Chiapas, ¿no? A proyectarlo a nivel mundial, ¿no? Es lo que nos decía. Bueno, Juan Carlos era un hombre muy propositivo, Sí, ¿no? Su cabeza no descansaba. Y claro. era del club de los insomnios, porque también a largas horas estaba despierto. A veces coincidíamos y a la 1, 2 de la mañana platicábamos. Sí. Entonces, pues no descansaba su cabeza y estaba constantemente maquinando, ideando, produciendo de manera intelectual, pero también de manera material. Y pues en ese darle vueltas y vueltas salían esos proyectos, ¿no? Como el que tú mencionas, Ruperto. Si era un hombre que estaba constantemente velando por cómo impulsar Chiapas a nivel internacional, por cómo atraer economía, inversión para Chiapas, de lo que se podía hacer en San Cristóbal, que bueno, ahí está su notaría, ahí tenía su notaría y él pues pasaba mucho tiempo por allá y que San Cristóbal también era un espacio pues sagrado para él y preocupado siempre por la ciudad. Se viene la conmemoración, los festejos de los 500 años de San Eso es lo Cristóbal. que él quería, o sea, al llegar ese día estuviera San Cristóbal transformado. Claro, y entonces él estaba pues totalmente comprometido como ciudadano de poner un granito de arena, y su corazón entero para estos festejos de estos 500 años de San Cristóbal. Entonces, ideaba cosas, proyectos, propuestas para, para que se realizaran y no eran solo propuestas personales, individuales, sino Juan Carlos también, un hombre tan generoso que pensaba en colectivo, de que todo se realizara para bien de Chiapas. Un punto más de él fue la oposición que tuvo frente a la modificación al escudo del estado de Chiapas. Claro. Esa también fue otra de sus aciertos. Últimas batallas. Y sus últimas batallas y aciertos, porque al final de cuentas hicieron modificaciones al escudo, pero él lo menciona, es opositor y lo menciono Y también les en movió el tapete sí, mucho tiempo porque sí, no era tan fácil encontrarle la... sí, y lo menciona muy bien en un artículo Alberto Carbó, un artículo, bueno, yo estuve leyendo todos los artículos que le dedicaron y le dedicaron muchos artículos donde lo vanagloriaron y le daban todo su, su lugar y su respeto, ¿verdad? Yo la verdad que también me llena de pesar, de tristeza, porque sí tuve un acercamiento con Juan Carlos y pues platicamos bastante sobre muchas cosas también del periodismo y de algunas cuestiones intelectuales y lo que decíamos de la transformación de San Cristóbal de las Casas. Enfatizando en este tema que ustedes comentan sobre la modificación del escudo en Chiapas, destaco estos puntos sobre Juan Carlos Calimayor. En primera, un hombre de una línea, él siempre dijo, yo soy conservador, ¿no? Y me declaro de esta postura y de esta ideología, pero no solo eso,
fue radical con su defensa, su pensamiento, pero además fue congruente y fue coherente con lo que él creía, con lo que él pensaba y lo que él defendía. Y en un mundo en donde pareciera que pensar distinto, estamos viviendo unos tiempos pues diferentes, digamos, del ejercicio público, político. Y pensar diferente pareciera que es un pecado, pareciera que ya no puedes tener esa libertad de expresar, porque si no, hay, como siempre, yo creo que históricamente siempre hay sus aveniencias de no estar con el poder o de no estar con el pensamiento de quien gobierna en turno. Y Juan Carlos, en esa congruencia y en esa coherencia, defendió una postura con fundamento histórico, con un fundamento bien cimentado de por qué no estaba, intelectual. exacto, de por qué no estaba de acuerdo con las modificaciones al escudo, ¿no? Y fue un férreo defensor, más que antagonista de quienes propusieron esta modificación, estaba defendiendo su postura, su pensamiento, por qué sí, por qué no, y se murió la raya, literal, ¿no? No por capricho, sino por esa convicción de creer y de defender sus ideas y su convicción. Y en este acompañamiento funerario me dio mucho gusto ver muchas coronas de quienes no pensaban como él y de que no estaban de acuerdo con esta defensa de la modificación del escudo, que se hicieron presentes, y esa es una manera de muy dignamente reconocer la valía de la palabra de Juan Carlos. Y por así decirlo, entre los humanistas, pues obviamente está el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que pues hizo presencia con su esquela y con la corona en los velatorios, pero estaba Juan Carlos Moreno Guillén, que también publicó un texto apesadumbrado por la noticia de su amigo, Mario Guillén, Andrea Negrón, obviamente, porque es familiar cercano a Juan Carlos, pero también estaba Secretaría de Educación, también vi a Roger Mandujano Ayala, entonces reconocerle. A la secretaria de gobierno, Dulce. A la Dulce también, y sus compañeros del Congreso, cuando fueron diputados, y en presencia, doña Vicky Rincón. Claudia Orantes, que fue Vicky Rincón fueron compañeros. Sí, me contó unas maravillas que no se pueden decir a cámara. Pero hay que invitar a doña Vicky para que las vea. De oficina, dice, pero a mí no me gustaban los periodistas ni las entrevistas, y él los tenía todos ahí siempre. Entre otras muchas cosas que pues obviamente recordamos como anécdotas con mucho cariño ese día. También amigos de él, el cantautor Carlos Macías, quien llevó pues la música, porque yo compartí muchas bohemias con ellos, con periodistas, amigos, y la música era algo también que le gustaba, ¿no? Entonces, pues se adueñaba del micrófono del karaoke, no sí, lo soltaba, no lo soltaba. Y yo le decía al maestro Macías, le digo, oiga, pues la última, me acuerdo que estaba Víctor Lara, también que en paz descanse, estaba el maestro Alfaro, estaba Juan Carlos Calimayor, estaba Martín Urieta, y yo no sé por qué estaba yo ahí sentadita también, y ellos cantando, porque aparte el maestro Alfaro canta precioso, ¿no? Sí. Entonces, don Martín Urieta no, pero pues por lo que es, Pero cómo compone. Pero cómo compone, ¿no? Todos tienen sus talentos. Entonces nos divertimos mucho esa noche y fue interminable porque la música nos acompañó, y cuando yo veo que entra y empieza la música, le digo, qué bueno que le trajo su música, porque era algo, parte fundamental. Claro, y con una canción. Era muy amigo de Robertoni, el escultor. El escultor también. Sí, también compartieron muchas bohemias y pues muchas anécdotas. Bueno, estuvo el maestro Suárez Návar, uno de los grandes pintores
uno de los grandes artistas de la plástica chiapaneca, con gran trayectoria, maestro maravilloso también. Don Enoc eh, Araujo estuvo ahí. Bueno, su hermano Luis Raquel claro, Calimayor estuvo ahí, a quienes también le refrendamos nuestros pésames. el secretario de Turismo, Segundo Guillén, se hizo presente Sí, en Anda segundo por la Guillén, noche. También Yoli este, Alfaro Yoli Alfaro, sí, estuvo por ahí. Es gente que muy con mucho sentimiento para darle el abrazo y en medio de todo, de toda esta despedida. claro. Yo quiero destacar, Gaby, si me lo Sí, sí, permites, adelante. el legado. Hemos hablado aquí de todo su legado en cuanto a la profesión, en cuanto a su ejercicio como abogado, como notario, pero yo quiero destacar el legado como padre. Vimos a tres muchachos que son jóvenes, mis sobrinos queridos, Juan Carlos, Esteban y Alejandrita, pues con todo ese dolor, Claro, pero con todo ese compromiso por honrar a su padre. Tres claro, muchachos que estuvieron siempre y que van a estar cerca de su madre, de Alejandra, de cuidarla. Este, Juan Carlos y Alejandrita que también cantan, que adelante. producen, que es maravilloso porque sin duda viene la vibra artística por Juan Carlos, Juan, Juan que Cali Junior, que es pues un gran cantante, un gran compositor, que también es una joven promesa para Chiapas en la parte artística, pero tres hijos unidos, tres hijos conscientes, tres hijos con los pies en la tierra, tres muchachos sensibles, sencillos, Claro, que creo que ese legado nos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Dice la Biblia. Y pues estamos conociendo a Juan Carlos a través de sus hijos y podemos ver y valorar ese legado de amor, de ejemplo, de respeto, de responsabilidad con los tres muchachos, tres hermanos unidos que sin duda pues hoy serán los pilares de Alejandra claro. y que vieron una despedida muy sentida, los tres, con palabras tan sencillas, pero que tocaron el corazón de quienes estuvimos allí. Entonces, el legado en la familia, un matrimonio de 33 años, en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Vimos a Alejandra totalmente deshecha, no es para menos, pero muy fortalecida con todo el amor que siempre vivirá en el corazón de ella como esposa y de esta unión con sus hijos que conmueve porque pues vemos a una familia Claro. totalmente unida, con los pies en la tierra, con el dolor, pero con ese ferviente compromiso de honrar el legado humanista, sensible y de entrega a Chiapas como fue su padre. Claro, claro. Y la verdad, bueno, no es para menos. Me decía su esposa en el momento que yo me acerco a darle los pésames que pues habían pensado, él viene de Ciudad de México, ¿no? Traen el cuerpo y decían, bueno, pues lo traemos ya incinerado. Y dice, no, dice, porque sus amigos y la familia se merecen, obviamente tener El cuerpo el presente. cuerpo presente y esta despedida. Él se merece una despedida con toda la gente que lo quiso y pues obviamente no se equivocó porque obviamente abarrotaron la funeraria al poniente de la ciudad y sí, eso es lo bueno, porque tanto los hijos como la esposa, también había mucha familia que veía yo que les daban el pésame a los sobrinos, a los estos, porque A sí las eran hermanas de a las Alejandra, hermanas, a los estaban muy hermanos cercanos de a, Juan a Carlos. Juan Carlos, ¿no? Y una familia muy unida, Gaby, Sí, muy sí, sí. unida, las Nos hermanas. comentaba ¿cómo era? Bueno, era su comadrita, ¿no? Que se echaban porras todos los días y que ese viernes, lamentablemente en el chat familiar, la noticia fue que ya había fallecido.
Sí, una familia muy, muy unida. Las hermanas de Alejandra no se despegaron de Alejandra. Pues Luis Raquel, Irán, Esther, los hermanos de Juan Carlos, muy atentos a todo. Y hasta el último momento, toda la familia reunida y unida. Y bueno, él fue cremado el día domingo, ayer 5 de julio a las 10 de la mañana. Y pues sus restos ya descansan, están en su domicilio y los servicios eh, para Misa. las misas, aquí lo tengo, permítame un segundito, nada más que. Las misas serán en la iglesia de San José el Mirador, lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, en honor a Juan Carlos Calimayor y Franco. Ojalá que puedan acompañar en tan piadosos actos, porque pues obviamente para eso estamos, ¿no? Decía mi papá que si faltas una fiesta, a una peda, con los amigos, no importa. Hay que estar cuando se necesita y estos son los momentos en que la familia necesita nuestro apoyo. Esperemos que ya también hayan descansado un poco porque vienen de días muy fuertes y pues bueno, reponerse con todo el amor que se le está dando. Sí, y justamente ese fue el mensaje de sus hijos el sábado por la noche, que ya Claro. entregaron las cenizas, de que pues ayer domingo lo tomarían para descansar, que comprendiéramos que ya tenían más de un mes en la Ciudad de México cuidando a Juan Carlos y que estaban de verdad agotados, no es para menos, y que como amigos pues tuviéramos esa comprensión para que ellos tuvieran la oportunidad de descansar ayer y retomar hoy este acompañamiento con el inicio de las misas, como bien dices, Gaby. Ujú. Pues hoy será hoy, mañana y pasado, de lunes a miércoles a las 6 de la tarde en la iglesia del San José del Mirador. Sí. Don Pues Rupe, fíjate que, no sé, es lamentable, pero Calimayor, el que era esposo de, este, de Marilena Orantes, que es Altamirano, Calimayor, había comentado en sus redes que estaba mejor. Y a mí me dio mucho gusto y todo eso. Yo le marqué, le llamé, pero no me contestaron, porque yo sí tenía un, eh, comunicación con él. ¿Sí? Primero tenía yo por una cuestión de laboral, una cuestión de un trabajo notarial, pero ya después platicábamos mucho, que siempre quedamos que íbamos a ir a comer y a desayunar, pero no se dio, no se dio y no sabía yo, no supe que estaba internado en la Ciudad de México, no, pero yo el único que vi fue Altamirano Calimayor, que me estaba mandando mensajes y me decía que ya estaba mejor. Entonces, yo estaba pues creído en eso, ¿no? claro. Y quería yo creerlo también, ¿verdad? Porque la última vez que lo vimos, no lo vimos tan mal, y estaba muy contento, nos estaba explicando aquí todo lo de los libros y explicándonos y dándonos una lección de historia muy bien hecha, muy bien explicada, o sea, como nunca lo había visto en algún otro maestro, pero También nos creo que platicó sí, de lo de el sismo del 85, sí, que él estaba estudiando en México y que pues obviamente se tuvo que ir a Guadalajara por la situación, pero cómo sobrevivió a eso y cómo ayudaba o sea, toda esa tragedia desde, bueno, era un jovenazo, era un muchacho estudiante y cómo sobrellevó esa circunstancia tan grave que fueron los sismos del 85 allá en Ciudad. y cómo vamos recopilando datos sobre él y y de su humanismo, de su trayectoria y además
y si hubiera tenido algún detractor, creo que los detractores, si los hubiera tenido, se silenciaron, nadie dijo nada en contra de él, todo lo que leí, todos los artículos, todas las manifestaciones fueron de un Juan Carlos echado para adelante, intelectual, funcionario, notario, escritor, porque escribió también para La Voz del Sureste. Estuvo un tiempo en La Voz del Sureste y después hizo su página, tenía una página, era un periódico, Estribor. virtual, Digital. digital, que se llamaba Estribor, ¿no? Claro. Como su columna. Más Y o además una columna muy, muy bien estructurada, muy bien hecha, y muy explicada y con todos los elementos del periodismo. Y así que también desde esta tribuna le damos un adiós como periodista y como compañero de nosotros, ¿verdad? Tiene el trapiche. Y bueno, personajes como el rector de la Benemérita UNACH, Osvaldo Chacón Rojas, postea: qué triste noticia, lamento el fallecimiento de un gran amigo, chiapaneco de pura cepa, y quien fuera en vida un político intrépido y visionario. Lo conocí en el 98, recién ganada su diputación local, y desde entonces encontramos más coincidencias que diferencias. Político bien formado, de buena lectura y gran conversador, que siempre fue un referente en nuestra generación. Descansa en paz, querido hermano Juan Carlos Calimayo. ¿No? Así es. Casi todos los políticos, y no es por, lo valoraron mucho su amistad. O sea, no es por ser político, simplemente porque ser ser humano y profesional que siempre Gaby, fue. y aquí a veces cuando se dan estos sucesos, se ve la hipocresía de los políticos. Y en este momento, con Juan Carlos, se vieron sinceros, Claro. se vieron, Devastados ante la noticia. sí, o sea, tristes por lo que sucedió. O sea, no se notó una hipocresía como a veces sucede con los políticos cuando dan el pésame, ¿verdad? Y además, creo que hay que valorar también todo eso, porque eso lo recopiló y lo cosechó Juan Carlos. Sí, ciertamente, y pues respondiendo a lo que comentabas hace unos minutos, querido Ruperto, pues es verdaderamente reconocer la grandeza de un corazón noble, de un hombre pues muy comprometido con la amistad, un hombre con quien se podía confiar. Y aquí has comentado, por ejemplo, de el tema de tus asuntos notariales, y yo puedo también dar algunas anécdotas, compartir algunas anécdotas que si había yo en alguna ocasión platicamos, y gente humilde se acercó a pedirle apoyo para unos trámites. No tenía corazón de cobrar. Decía, yo estoy jodido, pero esta gente está jodida y yo si puedo hacer algo por ellos, lo voy a hacer, ¿no? Bueno, lo hizo conmigo. ¿No? Y Lo lo hizo hizo conmigo, contigo. me hizo un trabajo sobre una escritura, no No, me cobró no cobra. y me trató de una manera muy respetuosa. Bueno, siempre lo hizo. No tengo más que lamentar su fallecimiento y además sentirnos como nos sentimos, yo creo que ahorita en este programa, muy tristes, porque la verdad sí era un buen amigo. Un amigo excepcional. Cuando yo estaba haciendo unos trámites, y lo comparto también, cuando yo estaba haciendo los trámites de los estudios de mi hija al extranjero, que tengo una niña que está estudiando fuera, me urgían unos certificar, apostillar unos documentos que deberían de ir previamente notariados. Él se sentía re mal, Gaby. Fueron de esas crisis. Y amiga, vente a mi casa. Yo aquí tengo mi sello y aquí te lo redacto.
Y me estuve ahí con él y él se sentó en la computadora y yo lo vi mal. Y aún así se sentó a escribir el documento, a sellarlo, a notariarlo. Y no solo eso, porque como me quedaban escasos un par de días y todavía tenía que entrar a la dirección de notarías para que ahí se certificara los documentos de estudios, no se quedó solo ahí, sino que habló a la dirección de notarías para que me echaran la mano, para que saliera pronta la certificación y poder yo así lograr luego apostillar los documentos de estudios de mi hija. Esas cosas, Gaby, Ruperto, no se pagan con nada. No es los 1,000 pesos, 2,000 pesos, que 3,000 pesos que pueda costar el trámite. Es verdaderamente la entrega. Y es algo que yo, entre tantas cosas, valoro de Juan Carlos. Que no había un no por respuesta. Claro. No, la respuesta es, amiga, yo te lo saco, yo te ayudo, yo hablo, yo esto. ¿Cómo vas a creer que no? Que mi hijita, mi sobrina se vaya y vamos a luchar y qué honor y que esté allá y lo vamos a lograr. Y lo logramos juntos. Lo logramos juntos y creo que son de las cosas que voy a estar eternamente agradecida porque no podía Juan Carlos posponer el extender su mano amiga. Y así como lo expresa Ruperto, y lo comparto yo, porque son de esas grandezas que se debe compartir de Juan Carlos. Estoy segura que tenemos más amigos, colegas, que pueden compartir y contar la misma historia. Mi hermano querido me hará mucha falta en los cafés, en los desayunos que nos brindábamos. Un caballero, otra de las anécdotas es, nunca permitió ni que pagara la propina, ¿no? Nunca. Siempre un caballero amable, generoso. Y esas semillas en el corazón, en el alma de los amigos, son imborrables. Y yo le escribí también un texto y algo que pienso y me queda en el alma y en el corazón, que puedo aquí seguir expresando muchas cosas, muchas anécdotas, valores de Juan Carlos, pero engorronaría programas, pero que son valores y principios que dijera justamente el Chea Fidel, que no se pueden romper como los nombramientos. Ahí el amor, el cariño, la entrega, el compromiso y valorar una amistad que no son incorrompibles, o sea, no es posible. Y todo el mundo por eso lo recuerda, lo recordará siempre. El cariño que se ha expresado ha desbordado, porque hasta hoy quien se sigue enterando sigue escribiendo, como dices, con el cariño que se le va a recordar. A mí, pues, me dejó este libro, el de Maximiliano, y pues unas palabras que estoy leyendo. A mi querida amiga Gaby, por su generosidad, su gentileza, su pluralidad y amplia visión. Disfruta esta lectura. Juan Carlos Calimayor. Siempre lo voy a atesorar. Muchísimas gracias. Hasta donde también, a mí también me hizo una dedicatoria de su libro. Y a mí me da mucho gusto que haya cumplido algunos de sus deseos de publicar estos libros. Creo que lo debió haber empezado mucho antes, para que hubiera sido una producción mayor de su intelectualidad, porque la verdad está muy bien escrito y con una prosa, una retórica muy bien dada. Creo que ahí demuestra toda su intelectualidad y toda su capacidad de investigador y de los estudios que había hecho. Era un gran lector también. Claro. Sí, además,
con una biblioteca también muy importante, muy considerable, que en muchos momentos la pasamos en su biblioteca, leyendo él, leyendo yo, compartiendo, discutiendo, porque creo que una particularidad también de Juan Carlos es que en la diferencia, no solo ideológica, política, intelectual, estaba ese respeto por el otro que piensa distinto a uno. Y esa era un valor también importantísimo de, de mi querido hermano Juan Carlos, que había ese respeto, aunque no pensaras igual y que no comulgaras. Había muchas ocasiones nos vimos 2, 3 agarrones en diversas posturas de temas distintos. Y destaco eso, ¿no? Ese respeto y sobre todo que pues eran muy ricas las charlas, los tiempos eran interminables. Sí, Tuve sí, la sí. oportunidad de, antes de que se fuera a Ciudad de México, desayunáramos juntos con nuestras princesas, con su hijita y mi hijita. Llegamos a las 10 de la mañana y nos cerraron a las 3 de la tarde porque es un restaurancito que no había y comidas, solo desayunos, y tenían que cerrar. Ya nos habíamos dado cuenta que éramos la única mesa, que nos miraban, que ya nos recogieron todo, hasta el vasito de agua, y no nos parábamos de la mesa. Y entonces nos tuvieron que correr Claro. porque no nos dio el tiempo, y eso nos sucedía muy seguido, no nos daba el tiempo para continuar con la charla, y además es que era un gran conversador y Efectivamente. se iba con otro tema, con otro tema, con otro tema, y nunca te daba el tiempo para cerrar una charla con Juan Carlos. Bueno, nos tocó aquí, ¿verdad? Aquí, sí, nos tocó aquí antes, durante y y después. después del programa. Claro. O sea, tuvimos una gran charla. Creo que tenemos que, o más bien Gaby va a tener que buscar el programa, volverlo a publicar. Ya lo publiqué, Sí, el último sí. ya lo publiqué, pero Sí. sí se acuerda de que yo siempre, bueno, le agradezco mucho porque siempre me hablaba de mi papá, ¿no? Esas Sí. anécdotas que yo como hija no sabía y que para todo tenía el momento, la cuestión, y como hija pues se lo agradezco porque siempre lo tenía muy presente y pues bueno, me lo llevo en mi corazón. Claro, Muy claro, respetuoso, imagínate. muy respetuoso con la ideología de su hermano, de Raquel. O sea, porque Raquel fue priista de Hueso Colorado y después se fue al PRD. Pero, pues Juan Carlos fue candidato por Y Juan Carlos por fue el Movimiento Ciudadano. muchos años panista también. Claro. Muchos años panita. No, pero seguía siendo panita porque En nunca, su corazón. nunca se registró, nunca se afilió al No. Movimiento Ciudadano. Externo, Fue candidato, externo. pero él seguía con la ideología panista. Y además, te digo, fue muy respetuoso con la posición de su hermano Raquel Calimayor, y además era amigo de muchos priistas y en su momento y en su tiempo cuando el priismo estaba en todo su apogeo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues ese es el colibrí de diversos colores que pues era nuestro muy querido amigo, hermano Juan Carlos Calimayor, y que se le recordará siempre y que vivirá siempre porque no puede morir, él nunca va a morir porque vivirá siempre, y ahí deja un vacío en el nivel de la política. Tenía un tamaño enorme como político, como servidor público, y sobre todo... Y una humildad que, o sea, pocos. O sea, realmente, te puedo decir que a veces los políticos quieren aparentar con una foto, con una imagen, pero la cercanía y lo que Juan Carlos... Tan genuina. Sí, él no había podría... pose. Bueno, y lo dice No había bien, pose. y lo dice bien, nunca va a morir en nuestro recuerdo, porque ahí están los textos, ahí están los libros, y esos libros van a ser quienes van a perdurar en su vida, ¿no? Y además, fíjate que a mí me llama la atención
de que no había equilatado bien este paso que dio de la vida a la muerte y además que su imagen, su recuerdo está perdurando y lo demostró con tantas, como dicen ustedes, lo de las flores, la esquela, los artículos sí. que todo el mundo escribió, lo que dice Juan Sabines Guerrero también sobre él, que fue un gran promotor El del turismo. turismo y hace mención de muchas cosas, ¿no? Juan Sabines Guerrero, de Juan Carlos, habla muy bien de Juan Carlos. Habla muy bien, por ejemplo, todas las transiciones de colores partidistas en el poder, porque don Roberto Albores Guillén, que fue gobernador priista, también escribió un mensaje en sus plataformas digitales muy sentido, reconociendo el gran tamaño de político, de amigo que era Juan Carlos, como tú dices, Juan Sabines, y también que fue de colores de alternancia, que fue una alianza, su gobierno, pero pues el gobierno del Verde de Manuel Velasco también escribió en sus plataformas digitales sus condolencias por la pérdida Dice Juan Sabines, con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Juan Carlos. Chiapas pierde un hombre inteligente, culto, brillante y comprometido con nuestro estado. A lo largo de los años tuvimos la oportunidad de coincidir en distintas etapas de la vida pública. En 2004 competimos por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Fue sin duda el adversario electoral de mayor altura que tuve. Dimos una campaña de propuestas y de respeto sin guerra sucia, demostrando que la política también puede ejercerse con civilidad. Años después tuve el honor de invitarlo a formar parte de mi gobierno como secretario de Turismo. La imagen que acompaña estas líneas corresponde precisamente al día que le tomé protesta en enero de 2009. Su trabajo contribuyó a que Chiapas viviera una de sus mejores etapas en materia de turística, con cifras históricas de ocupación hotelera, derrama económica y promoción turística en nuestro estado. Hace apenas unos meses tuve la oportunidad de conversar con él por teléfono. El poeta Carlos Macías nos comunicó para que me platicara de su libro Yo Maximiliano, El sueño del colibrí. Lo escuché entusiasmado con ese proyecto, como siempre fue un hombre de ideas, de cultura y de convicciones. A su esposa Alejandra, a sus hijos y a sus hermanos, así como a toda la familia y amistades, Isabel y yo les expresamos nuestras condolencias. A ese artículo me refería, ¿verdad? Muy bien dicho, muy bien estructurado y con un sentimiento creo que también muy sincero, ¿no? Creo que Juan Sabines lo conoció también en esa parte de funcionario público. Claro. Y también, bueno, estoy buscando a los otros gobernadores para ver si, exgobernadores, perdón, para ver si se pronunciaron. Y también nos han llegado muchos mensajes aquí al programa, los quiero leer. Pues bueno, dice, bueno, don Víctor Mejía, Alf León y Mari Carmen Trejo Hidalgo están viendo el programa, muchísimas gracias. Pepe Montero dice saludos Marvin Arriaga, y también a la famosa, ya me pusieron famosa, Gabriela Figueroa. Elizabeth Escobedo Morales, exdiputada, nuestra amiga Lichita, saludos Marvin, don Ruperto y a Gaby. Claudia Alejandra, saludos Gabriela, gracias. Julieta Nazar, saludos Marvin querida. Hernández Mari, saludos maestra Marvin. Víctor Mejía, saludos amigas, en paz descanse el buen Juanca. Partido Providencia, saludos mi estimada maestra Marvin. Una de las más grandes virtudes del ser humano es ser agradecido. Eso es lo que ustedes están demostrando hoy con el recién fallecido Juan Carlos Calimayor. Que paz descanse, eso habla bien de ustedes. José Alfredo Moreno, saludos estimada amiga Marvin, esa muestra de agradecimiento los hacen
confiables a ustedes, poseen la virtud del agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias por lo que escriben en este momento tan difícil. ¿Aquí más? No, lo que escribió don Roberto. Don Roberto. Bueno, don Roberto Armando Álvarez Guillén, ex gobernador de Chiapas, escribió hace 3 días: la familia Álvarez Gleason expresa con profundo dolor y tristeza su pesar por la muerte de nuestro querido amigo Juan Carlos Calimayor. Descansen en paz y que Dios los proteja. Muchísimas gracias. Estaba buscando el de Manuel Velasco, pero no lo encuentro ahorita. Ahorita lo vamos a buscar. No sé si también Pablo Salazar. Esas son las grandes muestras de quién fue en vida, ¿no? Y de quién hizo, cosechó, dio muestras de amistad y además que fue un conciliador con los que posiblemente no coincidían con él en el pensamiento, ¿no? Pensamiento político, pensamiento laboral y cualquier otro tipo de pensamiento intelectual. Manuel Velasco Cuello postea hace el día sábado: lamento mucho la muerte de mi amigo Juan Carlos Calimayor, abogado, servidor público, promotor cultural en nuestra gestión en Coneculta. Una pluma ciudadana, activa y sobre todo gran ser humano. Mis condolencias y abrazos solidarios a su familia y amistades. Postea 2 fotos donde pues obviamente lo acompaña el exgobernador. ¿Qué más quisiéramos que seguir este homenaje? Sin embargo, pues van a seguir las muestras de afecto. También en su casa Ultimátum estarán haciendo lo propio. Esto es un pequeño homenaje del Trapiche y de sus amigos aquí presentes hacia Juan Carlos Calimayor, a quien le reconocemos toda esa trayectoria y sobre todo lo profesional y pues la amistad que siempre nos confirió por muchos años. Descanse en paz, Juan Carlos Calimayor Franco, 59 años, iba a cumplir 60 en noviembre, y pues bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, don Rupert. 28 de noviembre de 1986, 3 de julio del 2026. Gracias, don Rupert. Parece que lo estoy viendo sentado. Gracias, don Rupert. Lo sentimos, gracias también a ustedes y gracias, Marvin, por estar aquí con nosotros. Creo que qué bueno que viniste, y hacer un homenaje a Juan Carlos Calimayor, que se lo merece. Gracias, Marvin. Gracias, Gaby. Esta es tu casa. Muchas gracias, Gaby, a Ruperto, gracias por esta invitación. Y creo que nos quedamos cortos y nos quedamos muy en silencio comparado con lo que toda una trayectoria y una vida como amigo, político, funcionario, ciudadano, nos ha legado Juan Carlos Calimayor, que en gloria está, estoy segura, y que está con don Pepe Figueroa y que está con mi madre también confabulando para bendecirnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes. Gracias. Esto fue el Trapiche 112. Estamos ya el próximo programa, el próximo lunes, ya con las notas y la información más representativa de la semana. Les agradecemos mucho su compañía y repliquen este programa tan importante para nosotros. Nos vemos pronto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.